Hola, ¿qué tal amigos? En este video veremos cómo ir rellenando los datos con las relaciones ya creadas y cómo ir creando las relaciones del tipo de composición por ID. Entonces, empecemos. Vamos a revisar de nuevo nuestra clase cliente. El código ahora ya tiene la relación del tipo composición, construyendo un conjunto de direcciones cada vez que un cliente es construido o creado. Pero eso no es suficiente todavía. Cuando cargamos los datos de un objeto del tipo cliente, ¿de dónde vienen los datos de las direcciones? Si las direcciones fueran utilizadas solamente por la clase cliente, entonces la clase de cliente repository sería la encargada de obtener y grabar las direcciones de los clientes. Pero como la clase dirección es utilizada por otras clases, entonces tenemos que crear un repository más, que sería para la clase direcciones. Y la utilizaremos para recuperar las direcciones de los clientes. Entonces vamos a crear el repositorio para la clase direcciones. Como ven, en el data no tenemos todavía el repositorio para direcciones. Solo tenemos para el del cliente, para el producto y la venta. También faltaría para la venta producto, pero eso vamos a ver después. Entonces, como siempre, clic derecho, agregar clase, como nombre, direcciones repositorio. Colocamos que sea pública. Igualmente como las otras clases de repository, esta clase de repository tendrá el método obtener y grabar. Entonces vamos a tener el obtener que obtiene solo una dirección, pero para eso vamos a copiar y pegar de otros repositorios. Tener algo similar a esto, de cliente, pero en vez de grabar cliente, voy a grabar direcciones. Y si me voy y aprieto en el foquito, me dice using stock.model. Le doy un clic y me crea eso, el link del using. Lógicamente ahora voy a cambiar el nombre, va a ser direcciones. En el método grabar, graba de una forma y retorna verdadero. Acá por ejemplo, public direcciones, obtener int direcciones. En el obtener de acá también, direcciones. Yo tengo el listado de direcciones. Ahora voy a modificar esta parte, súper importante. Direcciones. Dirección va a ser el nombre de mi variable. El tipo new direcciones. Y acá id-direcciones. Acá vamos a borrar esto. Return dirección. Ahora dirección. Vamos a hacer hardcoding de todas sus propiedades que él tiene. Barrio, ciudad, departamento, dirección, ID, país, tipo. El ID no, porque ya directamente en el constructor que está acá ya se le habrá asignado. Entonces vamos a empezar con la propiedad barrio. La Victoria. Control C, Control V. La próxima dirección es ciudad. Entonces, ciudad del este. Otra propiedad. Departamento. Alto Paraná. Otra propiedad. Dirección. Calle 3. Y de direcciones no. Tenemos país. Paraguay. Y por último teníamos el tipo. Ponerle el tipo de dirección era un string. Voy a poner dirección casa. La dirección a la casa. Vamos a ordenar esto para que quede por jerarquía. Lógicamente primero viene el país, después viene el departamento,
Después viene la ciudad, después el barrio y la dirección. Paraguay, Alto Paraná, Ciudad del Este. Bien. De esta forma ya obtengo una dirección específica. Pero para obtener las direcciones sería bueno también obtener todas de una vez, pero todas las que pertenecen a un cliente específico. Entonces vamos a agregar otro método a la clase dirección repositorio. Vamos a colocar acá abajo de todo. El código un poquitito. Y el método lógicamente va a ser público, o sea, public, para que este código esté accesible a cualquier parte de mi aplicación. Y como lo que vamos a necesitar es un listado de direcciones para un cliente específico, el método tendrá un list cliente, o también puede utilizarse el tipo de retorno IEnumerable cliente. El IEnumerable es la forma más recomendada de obtener una secuencia de datos, porque el resultado es un poco más flexible. Pero me es más fácil utilizar ahora un list. Entonces puede ser acá, IEnumerable de direcciones o list. Y como yo sé que la dirección es del cliente de un listado, entonces list nomás yo voy a poner. Y lo llamaremos obtener por ID clientes. Y entre paréntesis vamos a colocar el parámetro que va a ser el int ID clientes. Sería el código del cliente que yo le tengo que pasar. Y él tiene que irse a buscar en la fuente de datos, en la base de datos, todas las direcciones que pertenecen a ese cliente. Entonces de esta forma ya obtengo la firma de mi método. Y para el cuerpo de nuestro método vamos a utilizar comentarios para marcar el código que será el que va a obtener las direcciones. Voy a poner acá, por ejemplo, código que graba los datos de la dirección tiene que ser. Y acá también, código que busca todos los datos de las direcciones. Esto vamos a copiar. Y este sería el código que tendría que ir a buscar los datos. Pero que tiene que ser el código que busca todas las direcciones de un cliente específico. Entonces vamos a hacer de nuevo un hard coding de unas cuantas direcciones. Vamos a colocar acá. Temporal hard coding para obtener un conjunto de direcciones para el cliente. Hacia arriba de nuevo para que se quede hacia arriba. Entonces, var listado direcciones va a ser igual new list direcciones. Entonces vamos a definir ahora dos direcciones. Direcciones, dirección 1 va a ser igual new direcciones y entre paréntesis va a ir el código del ID y entre las llaves sus propiedades. Para hacer más corta la vida voy a copiar esto de acá, voy a pegar acá y voy a ir quitando esto de acá. País, todo donde dice dirección punto vamos a quitar. Y en vez de punto y coma al final, cuando usamos esto va a ser coma. Menos el último. Apretamos la combinación de tecla K y después la B. Y acá lo que nos faltaría es el punto y coma de acá. Entonces ya tengo creada la dirección. Coloco el constructor valor 1. Coloco los datos. Y puedo crear otra dirección. Copiando y pegando este mismo código, pero la vamos a llamar dirección 2. Voy a poner que vive también en Paraguay. Sería la dirección del trabajo. Ciudad de Paraguay, Alto Paraná, Ciudad del Este. Barrio área 1. Calle 5, dirección trabajo. Algo así. Ahí tengo las dos direcciones. Ahora tengo que agregar esas dos direcciones al listado que va a ser que voy a devolver. Entonces, listado de direcciones, punto add o agregar.
dirección 1. Le agrego el objeto este que creamos recién. Copio y pego y coloco ahora la dirección 2. Y al final, lógicamente, tengo que devolver el listado de direcciones. Rico. Voy a limpiar nuestro código de esta forma. Y tenemos todo el método que empieza desde acá. Recuperar los datos y nosotros hacemos el hardcoding, creamos las direcciones, agregamos las dos direcciones al listado y devolvemos el listado. Utilizamos este código temporal que es más fácil para nosotros ir probando sin necesidad de preocuparnos ahora por el código de acceso a datos. Ya tenemos también los otros métodos. Perfecto. Podemos darle un clic acá, acá, acá y acá. Y nos quedan estos 4 métodos. Ahora que ya tenemos el código del repositorio, podemos regresar al repositorio de la clase clientes y utilizaremos el método obtener de la clase direcciones repository para obtener las direcciones que pertenecen al cliente. Entonces vamos de nuevo al repositorio de cliente, que era este. Tenemos una forma de obtener los datos. De esta forma, pero en este cliente, por ejemplo, no tenemos las direcciones, porque las direcciones van a ser obtenidas desde el repositorio de direcciones. Lo primero que tenemos que hacer es crear una instancia de la clase de direcciones repository en la clase de cliente repository. Esto crea una relación del tipo de colaboración entre las clases de cliente repository y direcciones repository. Para realizar esta dependencia entre las dos clases de forma clara, definiremos esta relación en el inicio de la clase y crearemos la instancia en el constructor. ¿Cómo hacemos eso? Vamos arriba de todo. Vamos a hacer esto acá. Arriba de todo, entonces, pay direcciones repository. El nombre va a ser direcciones repository. Get set. Definimos una propiedad privada que contendrá la referencia a la clase de direcciones repository. Y como es privada, ningún otro código fuera de este archivo podrá acceder a la propiedad. Ahora vamos a crear el constructor por defecto que crea una instancia de la clase de direcciones repository. ¿Se acuerdan? Citor, tap, y acá direcciones repository en minúscula porque me estoy referenciando a este objeto. Igual, new, direcciones repository, que es la clase, entonces está en mayúscula la letra D. Ahora tenemos que modificar el código para que llame al nuevo método obtener por ID cliente que creamos en la clase de direcciones repository. Bien, vamos a hacer esto en obtener. ¿Se acuerdan acá? Entonces, en esta parte, antes de todo, podemos hacer después igual nomás. Tenemos los datos del cliente y ahora vamos a poner cliente en minúscula punto listado de direcciones, como ven, un tipo list direcciones. Va a ser igual direcciones repository punto obtener por id cliente y entre paréntesis el id cliente que pasamos como parámetro. Ya está. En el caso de que este obtener por id cliente que está acá fuera del tipo enumerable, como lo había comentado hace rato, no me va a generar ningún error acá, pero en esta parte sí, porque él está obteniendo un i enumerable, pero él quiere un listado. Entonces lo único que yo tendría que hacer es punto to list, cerrar el paréntesis, y veo que él quiere el system.link para realizar esa operación y listo. Pero por eso, para ahorrarme esa línea de código, yo le puse que directamente esto va a ser un list. Entonces no necesito realizar la conversión porque listado de direcciones es un list de direcciones y obtener por ID de clientes también es un listado de direcciones. Ahora de repente algún código necesite obtener un cliente, este método obtener va a recuperar todos los datos del cliente y sus direcciones asociadas. Para verificar que esto esté funcionando como nosotros esperemos, vamos a agregar un test para la clase cliente repository. Este nuevo test va a verificar la forma que rellenamos los datos del objeto cliente, que se recupera con el método obtener la clase cliente repository y sus direcciones asociadas al cliente. Un pequeño detalle aquí.
El método obtener de la clase de cliente repository ahora llama al método obtener por ID de la clase direcciones repository para obtener la dirección del cliente. Esto obtiene una relación del tipo colaboración entre las clases de cliente repository y direcciones repository. El problema es que ahora no solo estamos haciendo las pruebas del repositorio cliente, sino que también de la clase direcciones repository. Algunos desarrolladores no permiten hacer pruebas de las clases que colaboran con nuestra clase que estamos haciendo las pruebas. En vez de eso, ellos cargan los datos falsos, que se suele llamar también mock, de sus clases que colaboran con la clase que estamos haciendo las pruebas, asegurando que nuestras pruebas estén solamente haciendo las pruebas de una unidad y no de ninguno de sus colaboradores. Pero eso no significa que un programador no pueda escribir el código para hacer las pruebas de este código. Hasta que nosotros aprendamos a realizar las pruebas con sus datos falsos o mock, al finalizar lo que es más importante es que tengamos las pruebas. Entonces si las pruebas usan a sus colaboradores, entonces hagamos que las pruebas usen los colaboradores. Lógicamente más adelante podemos modificar o refactorizar como mejor nos convenga. Y con esto dicho vamos a crear nuestras pruebas, las cuales hacen las pruebas de estas dos clases que colaboran entre sí. Bien, la clase de cliente repository test ya habíamos creado en videos anteriores, pero ahora vamos a empezar a modificar un poquitito. Abrimos el Service Explorer, cliente repository test, lo que tenemos obtener cliente existente y creamos entonces el código para hacer las pruebas. Voy a minimizar este de acá. Test method public void, y la vamos a llamar obtener cliente con direcciones. Perfecto. En la parte del arrange vamos a crear primero la referencia al repositorio cliente. Esta parte donde preparamos todo. var resultado esperado igual new cliente. Le voy a pasar el código 1 como código. Y acá los datos que eran, voy a copiar esto de acá. Perfecto, que es el que obtiene esta parte de acá del obtener por ID de clientes. Todo bien, vamos a hacer igual a eso. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer con el tema del listado de direcciones? Voy a poner listado de direcciones, va a ser igual new list direcciones. Abro y cierro paréntesis. Esto se llama inicializador de colecciones. Entonces voy a poner de nuevo bloque y acá le pongo new direcciones. Abro y cierro paréntesis. Creo el cuerpo. Voy a ir a cliente repository y desde acá a una dirección repository que era voy a copiar estos datos para no estar escribiendo nuevo. Voy a colocar acá en el cliente repository test, control K D, voy a darle tabulador y a este también. Ahí. Entonces tenemos la primera dirección que automáticamente esta dirección ya se agrega al listado, pero yo tenía dos direcciones, entonces voy a tener que agarrar coma new direcciones, abrir, cerrar paréntesis, cuerpo, direcciones repository, copio esto, todo esto voy a copiar, vengo acá de nuevo, pego, tabulador, acá, y tengo todo. Lógicamente yo podría haber creado esto de esta misma forma, haciendo dos objetos de direcciones y luego agregándolo manualmente al listado de direcciones y eso pasarlo a esta propiedad, pero para que tengan diferentes formas de hacer lo mismo, de esta forma funciona perfectamente también. Acá me está dando error porque él quiere que yo termine con punto y coma, que es la llave
que hace que se empiece el nuevo cliente, este de acá. Bien, eso es la parte del arrange. Ahora vamos a irnos en el actual o de la actuación. En el act, facilito, var actual va a ser igual cliente repository, que es la variable que declaramos arriba, punto obtener, y yo quiero el cliente número 1. Terminamos con el act. Ahora continuamos con la parte del assert. Acá sigue un poquitito más engorroso. Vamos a copiar el del método anterior. Esta parte, por ejemplo, sabemos que verifica que son los datos del cliente. Lo que faltaría entonces es la parte de las direcciones. Entonces pego acá, tenemos ya el cliente, email, primer nombre, y voy a hacer un for. En el for le voy a poner y igual a 0 y menor a 1. Sabemos que tenemos dos direcciones, entonces 0 y 1. Y ahora vamos a escribir el assert. Por acá una de nuestras propiedades de las direcciones. Entonces assert.artequal, resultado esperado punto listado direcciones en la posición i, que va a ser mientras punto, acá vamos a irnos por el país primero, va a ser igual, o sea, coma, actual punto listado de direcciones en la posición i punto país. Lógicamente esto voy a tener que hacer por cada una de las propiedades. Entonces veo que tenemos país, departamento, ciudad, barrio, dirección y tipo de dirección. Son 1, 2, 3, 4, 5 veces más. Entonces copio, pego 2, 3, 4, 5. Primero era el país, después era el departamento. Acá y acá también al final, pues yo no quiero comparar país con departamento, sino departamento con departamento. Después tenemos ciudad, la misma cosa. Barrio, misma cosa. Dirección, pegamos acá también, y nos falta más uno que sería el tipo de dirección. Voy a ir acá. Entonces de esta forma yo verifico uno a uno las propiedades si lo que yo obtengo es lo que esperaría obtener. Entonces de esta forma tengo el código completo del assert, donde verifico los datos del cliente y cada una de mis direcciones. Perfecto. Entonces si yo le doy clic derecho y le pongo run test, va a compilar y vamos a ver qué sucede. Si me voy al test explorer, ¿qué está haciendo? Tenemos el stock.datatest, el stock.modelTest, o bien en el data, stock data, cliente repository, obtener el cliente que está ejecutando ahora. Como veo, está ejecutando todas las pruebas y quedó bien. También yo puedo ejecutar desde acá, run, y veo que quedó perfecto. Si no me gusta que quede en blanco es porque yo no ejecuté. Yo puedo darle un clic acá y darle un clic en este que dice Run All Tests en View. Lógicamente tratará un poco más y va a verificar todas las pruebas que hicimos. Y perfecto. Conseguimos realizar las pruebas con obtener clientes con direcciones. Entonces ahora nuestra clase de cliente repositorio tiene correctamente los datos del cliente con sus respectivas direcciones. Hasta aquí ya identificamos las relaciones de colaboración. Son las que se muestran en la imagen con las flechas rojas. También definimos las relaciones del tipo de composición. Un cliente tiene una dirección de su casa, un cliente también tiene una dirección de trabajo. Implementamos una propiedad en la clase cliente para el listado de sus direcciones. Cuando un objeto del tipo cliente es creado, un listado de direcciones es creado como parte del objeto del tipo cliente. En la clase de cliente repository, nosotros agregamos una dependencia sobre el de la clase direcciones repository.
El método obtener de la clase cliente repository llama al método obtener por id-clientes de la clase direcciones repository. Esto es para rellenar el listado de direcciones. Esto da a la clase cliente repository la responsabilidad de rellenar u obtener todas las informaciones sobre los clientes, incluyendo sus direcciones. Y la clase de cliente repository internamente delega la responsabilidad de recuperar los datos de las direcciones a la clase de direcciones repository. Esta solución asume que cada vez que un cliente es obtenido, entonces también siempre es necesario todas sus direcciones. Vamos a implementar o escribir el código de las relaciones de composición sobre la clase de ventas y cliente, y también la relación entre la clase venta y la de clase direcciones, utilizando una técnica diferente. Cuando rellenamos los datos de la venta, a la venta no le interesan mucho los datos de los detalles del cliente, como puede ser la dirección del hogar o la del trabajo. Recordemos también que la venta tiene su propia propiedad de direcciones de envío. Entonces, en vez de tener una propiedad de relaciones a un objeto cliente que al final carga todos los datos del cliente, incluyendo el listado de direcciones, en vez de eso nosotros estableceremos esa relación entre la venta y el cliente agregando una propiedad a través de la propiedad del id-cliente. Esto es mostrado como una línea de guiones, ya que la venta no está actualmente referenciando a un objeto del tipo cliente, y lo mismo para las direcciones. La venta va a utilizar dos propiedades simples del tipo integer para el id-cliente y para el id-direcciones. Utilizar id en vez de una propiedad que haga referencia al objeto tiene varias ventajas. Minimiza el acoplamiento, ya que la clase de ventas no tiene que hacer referencia directa a un objeto de tipo cliente o a un objeto del tipo direcciones. También puede ser mucho más eficiente, ya que el repositorio de ventas no necesita cargar todas las informaciones del cliente y todas sus direcciones para ese cliente. El método grabar también se simplifica, ya que tampoco tiene que estar administrando los datos de los clientes o direcciones al grabar la venta. Entonces vamos a ver cómo se implementan estas relaciones utilizando los id en código. De vuelta en el Visual Studio vamos a ver la clase venta, la cual habíamos creado anteriormente en el curso. Solution Explorer, venta, doble clic. Crearemos una relación de composición entre la clase venta y la clase venta productos, definiendo un listado de venta producto. Entonces, acá, public list, le creo un listado de qué objeto, de venta producto, listado de venta producto, que le vamos a llamar venta producto get, punto y coma, set, punto y coma. Bien, ahora en el constructor tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la clase cliente. Entonces vamos a ver qué hicimos en la clase cliente, Solution Explorer, cliente. Como ven, acá yo tengo en el constructor que crea el listado de cliente nuevo. Pero acá hay un problema. Cada vez que yo hago esto, si yo uso este constructor, él va a crear un objeto nuevo y otro objeto dos veces. Esta parte está incorrecta. Sería solamente de esta forma. Entonces, en el constructor sin parámetro o constructor por default de la clase ventas, copiaremos este código, pero acá sería venta producto, vamos a cambiarle el nombre, a poner una S porque sabemos que es un listado. Entonces productos, y acá va a ser del tipo venta producto. Ahora, si yo utilizo este constructor, él no me va a crear esto. Para que llame de acá a este constructor, yo tengo que poner los puntos this, abrir y cerrar paréntesis. Entonces, si yo uso el constructor por default, se crea el listado. Si yo uso el constructor con el parámetro, primero llama a este método que es este, la marca, crea el listado y después coloca el ID de ventas. Perfecto. Pero para la relación entre la clase venta y la clase cliente, y también para la relación entre la clase venta y la clase direcciones, nosotros definiremos propiedades de ID o identificador. Entonces crearemos las propiedades para las relaciones.
Vamos a hacer esto acá. Voy a poner acá. Public int id-clientes get set, copio y pego, y ahora va a ser id-direcciones. Como ven, yo suelo usar el mismo nombre de las propiedades. Por ejemplo, esto va a ser id-cliente, que va a referenciar a la propiedad que está acá, id-clientes. Tenemos id-direcciones, que está en direcciones, id-direcciones. Entonces tenemos una forma fácil de identificar a través de los nombres. Creamos entonces una propiedad del tipo int para el id de la clase cliente y otra para el id de la clase direcciones. Y listo. Ahora, cuando la clase de venta repository rellene los datos de la venta, estas dos propiedades también serán rellenadas. Y esto es muy fácil, ¿verdad? Sí, la verdad, muy fácil. ¿Y qué pasa si alguien de la empresa quiere revisar los datos de la venta? La venta no tiene el dato del nombre del cliente y tampoco no tiene el dato de la dirección de envío, ya que el código no tiene rellenados estos datos porque solo tiene los datos de ID, o sea, el código del cliente y el código de direcciones de envío, y no los objetos enteros de cliente ni de direcciones. Haciendo de esta forma, la clase de venta es mucho más fácil de manejar y también más fácil de administrar su forma de grabar y obtener los datos. Entonces la clase de venta ya no es más la responsable de crear una venta que se pueda mostrar con todos los datos de sus relaciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Lógicamente, más clases. Nuestras relaciones ahora mismo están de esta forma, utilizando siempre el mantra de la reutilización de la programación orientada a objeto. Vamos a tener que reutilizar la clase venta para todo lo que tenga que ver con una venta y también utilizar la clase cliente para todo lo que tenga que ver con lo que es referente a los clientes. Pero esto a veces produce código que es muy acoplado o muy frágil o demasiado engorroso o muy ineficiente. Vamos a hablar de algunos casos. Empecemos por el ingreso de la venta. Grabar los datos de la venta es ahora más fácil ya que la clase venta guarda o tiene las propiedades para los datos de ID de cliente y el ID de direcciones para el envío. De esta forma no se necesita grabar el cliente o la dirección de envío completo. Otro escenario es lo que refiere al inventario de nuestras mercaderías. El almacén donde están nuestros productos necesita realizar un inventario, pero solamente de la mercadería que hay en una venta específica. En este caso no necesitaremos los datos del cliente. Otro escenario es lo que refiere al envío de mercadería. Para el envío, el sistema necesita generar un formato de la venta, pero para impresión. Y lógico, necesitaríamos los datos de direcciones de envío, como todos los datos referentes a la dirección. Y también tenemos el escenario de visualizar o actualizar una venta. En este caso, la venta también tiene que mostrar los datos de la venta, pero con sus datos de cliente y los datos de dirección de envío. Como no tenemos referencia a los datos de los clientes ni de las direcciones de envío en la clase venta, ¿cómo podemos solucionar estos escenarios? Entonces crearemos dos clases más, llamada venta mostrar y otra llamada venta producto mostrar. Y estas dos clases serán las responsables de construir una venta con todos los datos del cliente y de sus direcciones para poder imprimir o mostrar la venta. La clase de venta mostrar tendrá todo lo referente o necesario para mostrar todos los datos de la venta. Los datos del nombre del cliente, sus direcciones, también los datos de dirección de envío, la fecha de la venta y el listado de sus productos. La clase de venta producto mostrar tendrá todos los datos como son el nombre del producto, la cantidad y el precio de venta. Entonces, en vez de tener una referencia hacia la clase cliente, esta clase va a tener sus propias propiedades para el dato de nombre cliente. Y en vez de que la clase de venta producto mostrar tenga una referencia a la clase de producto, esta clase simplemente tendrá una propiedad llamada producto nombre. Veremos cómo hacer eso en código en el próximo video de la próxima semana. Bien, este ha sido el video de hoy. En este video vimos cómo ir cargando datos en las clases relacionadas a la clase cliente y también conocimos cómo codificar las relaciones del tipo de composición por IDs o ID. En los próximos videos veremos la última parte relacionada con los diferentes tipos de relaciones.
cualquier duda o consulta pueden dejar sus comentarios. No se olviden de dar me gusta al video, también a la fanpage del Facebook. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras dos redes sociales nuevas, el Instagram y el TikTok, ya que esto da mucha fuerza para seguir con el proyecto y para tener mucho más contacto con los suscriptos. Desde ya muchas gracias por ver el video y espero que tengan un excelente fin de semana.